Bueno, vamos a meternos inmediatamente en las noticias. Ha sido una jornada muy noticiosa, particularmente en el Palacio de la Moneda, porque se reunió el gobierno, representantes del gobierno, también con representantes de las policías y las Fuerzas Armadas para analizar la situación de la macrozona sur y el estado de excepción. Pero al parecer no hubo muchas novedades. El que sabe todos los detalles es Antonio Ruiz, que ya está en pantalla. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están, Pati, Humberto? Gusto de saludarles. Sí, su primera semana cumple este estado de excepción constitucional de emergencia acotado que fue decretado por el Ejecutivo durante la semana recién pasada. En ese contexto es que se desarrolla aquí en el Palacio de la Moneda bien temprano, a partir de las 8 de la mañana, esta cita que fue liderada por la ministra del Interior, Ixquia Siches, también la titular de Defensa, quien ven ustedes ahí en pantalla, Maya Fernández. Llegaron aquí hasta el Palacio de la Moneda para esta cita en la que participó también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien estuvo ayer en la zona de conflicto reuniéndose también con la familia, ¿no?, de el trabajador forestal fallecido el pasado día martes. Ahí ven ustedes el comedor del Ministerio del Interior, donde también participaron de esta cita altos representantes de las policías, de las Fuerzas Armadas también, que están desplegadas hace ya más de una semana en dos provincias de la región del Biobío y también en toda la Araucanía, y que ha generado amplio debate a nivel político, cuestionamientos, presiones al Ejecutivo para que este estado de excepción acotado, como lo llamó el Ejecutivo, pueda ser ampliado, es decir, que fuerzas militares puedan custodiar no tan solamente las rutas ahí en la región de la Araucanía y en estas dos provincias de la región del Biobío. Hay fuertes llamados, no tan solo desde la oposición, sino también desde el oficialismo, para que pueda ser ampliada esta medida, dicen, porque es insuficiente y todo este debate se ha visto aún incrementado, ¿no?, por la víctima fatal de los últimos días. Y por eso, en el marco, en ese contexto, ¿no?, es que se desarrolló esta cita aquí en el Palacio de la Moneda. Pero las actividades de la ministra del Interior, Ixquia Siches, no comenzaron aquí en la sede de gobierno, sino en una entrevista radial que concedió aún más temprano, donde dejaba la puerta entreabierta, la verdad, para que se pudiese ampliar este estado de excepción. Pasemos a revisar, si les parece, cuáles fueron sus declaraciones. Recordar que nuestras Fuerzas Armadas están capacitadas para la guerra, para eliminar objetivos, no para el orden público. Es por ello que el mecanismo de desactivar las bandas es con inteligencia, con la investigación que hace nuestra Policía de Investigaciones, como también el Ministerio Público. El mirar algunos recorridos, de hecho, en un ratito más tenemos reunión con la ministra Fernández y las ramas de las Fuerzas Armadas. No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender, pero no es quizá lo que piensan tanto vecinos como parlamentarios o personas de la opinión pública, de que va a ser un ataque frontal, y me gustaría ser muy clara en por qué eso no se puede hacer y que tenemos otra estrategia que está justamente pensando en desactivar las bandas, que es el actuar responsable. Claro, Antonio, y para comentar un poco qué es lo que tú has visto respecto a cuál ha sido la estrategia del gobierno para enfrentar este tema. Hemos visto a varios ministros hablando, si no me equivoco también al ministro Jackson en los días, el día de ayer también refiriéndose a este tema. ¿Y qué es lo que ocurrió hoy puntualmente después de esta reunión en ese punto de prensa? ¿Quién tomó la palabra? ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente? Sí, es necesario señalar que en el guión original del Ejecutivo nunca estuvo en los planes decretar un estado de excepción constitucional. Recordemos que la idea original del Ejecutivo era un estado intermedio, el que sin embargo no contó con el respaldo ni siquiera en su propia coalición de gobierno. La verdad, lo que se produjo al término de esta reunión, porque una vocería que dijo se va a plantear al término de esta cita, esta reunión se extendió por más de una hora y claro, considerando los dichos de la ministra del Interior en esta entrevista radial, se pensó que podía haber algún anuncio importante respecto de este estado de excepción, que quizás podía dejar de ser acotado, como lo calificó el gobierno en su minuto, y por eso se
dispuso aquí de una vocería en pleno patio de Los Naranjos para que tomaran la palabra la ministra del Interior, la ministra de Defensa. Entonces se pensaba que podía haber algún anuncio importante, pero la verdad se produjo ahí una situación algo incómoda. La ministra del Interior tomó la palabra de manera muy breve, luego la ministra de Defensa, quien tampoco aceptaron muchas preguntas, dijeron eso sí que todas estas recomendaciones que pusieron allí sobre la mesa, que conversaron, van a ser puestas a disposición del presidente de la República durante esta jornada, pero la verdad no hubo anuncios concretos en la materia. Pasamos a revisar cómo fue ese momento, esa vocería aquí en el patio de Los Naranjos. Eso, una planificación que estamos haciendo, tenemos un buen despliegue, hay que considerar el territorio, lo largo del territorio, lo hablábamos con el subsecretario Monsalve y con los generales, y por tanto tenemos generales de zona que están haciendo su trabajo. ¿Estuvo sobre la mesa la ampliación del rol de...? Eso será parte de la planificación y coordinación. Pero no se Como les mencioné recientemente, estas reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras recomendaciones al presidente de la República en torno a los puntos de evaluación, tarea que le hemos encomendado al general, al jefe de defensa de la zona en coordinación con nuestras policías. Nos parece importantísimo, tal como ha dicho la ministra de Defensa, que existe una coordinación diaria y continua, tanto de nuestros sistemas de inteligencia como también de nuestras policías con las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la zona. Las informaciones en torno a las acciones se van a dar a conocer cuando estas se hagan efectivas. Tienen que entender que parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos, pero las recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Ya, como vieron ustedes ahí, la ministra de Defensa y la ministra del Interior, Isquia Siches, intercalándose allí el micrófono, los micrófonos de los distintos medios de comunicación en medio ahí de las preguntas de toda la prensa acreditada aquí en el Palacio de la Moneda. Como ven ustedes, no hubo anuncio concreto, lo que sí, estas recomendaciones, dice la ministra del Interior, van a ser presentadas al presidente de la República durante esta jornada, y ha señalado también que estas reuniones van a ser periódicas, es decir, se completó una semana, cuando se cumplan ya los primeros 15 días el gobierno puede renovar este estado de excepción de emergencia por otros 15 días, y si desea prorrogarlo por más de un mes, allí sí va a necesitar de los votos y de las voluntades, ¿no?, de los parlamentarios en el Congreso. Escuchaban ustedes la voz allí de las autoridades políticas, pero estuvo también presente en esta reunión el jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien pudimos abordar antes que se retirara, la verdad, de la sede de gobierno, porque inmediatamente luego de este punto de prensa que ofrecieron las ministras del Interior y de Defensa, las autoridades comenzaron a abandonar la sede de gobierno. Antes que se retirara el jefe del Estado Mayor Conjunto, representante allí de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, pudimos alcanzarlo para preguntarle si se sentían ahí apoyados por el gobierno en esta tarea no menor que se les ha encomendado allí en la zona sur del país. Pasemos a revisar esas declaraciones. Fue una reunión de tipo técnico en donde se evaluó lo que se está haciendo, lo que se ha hecho hasta el momento, y se está planificando las acciones futuras. Eso solamente es lo que les puedo informar, el resto ya se lo informa la respectiva ministra. ¿Cuántas personas están desplegadas en este minuto? La cantidad es la suficiente para lo que se está planificando hasta el momento. ¿Mismo que había en el estado de excepción anterior? Desconozco cuál fue el estado de excepción anterior, pero la cantidad que hay ahora hasta el momento para los requerimientos del momento es la suficiente. Esta es una decisión política, nosotros cumplimos lo que el gobierno disponga. Yo en este sentido no puedo hacer ninguna apreciación, ninguna opinión, nosotros solamente nos limitamos a cumplir lo que establezca el nivel político. ¿Y las Fuerzas Armadas se sienten respaldadas por el gobierno en este proceso? Las Fuerzas Armadas siempre han estado respaldadas por el gobierno. Ya, ahí lo escuchaban ustedes, de pocas palabras, la verdad, el general Paiva se limitó a decir que las Fuerzas Armadas recibían evidentemente las órdenes del poder político, y así ha sido durante esta primera semana de estado de excepción acotado ahí en las provincias de Arauco y Biobío y en toda la región de la Araucanía. Precisamente durante esta mañana, además de esta reunión, hubo otra cita entre el presidente de la República, Gabriel Boric, con el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz.
es cita privada, no tenemos imágenes de esa reunión para poder compartir con ustedes. No hizo uso de la palabra el presidente Gabriel Boric tras reunirse de manera privada con el gobernador de la región del Biobío, quien sí tomó la palabra aquí en el patio de Los Naranjos y evidentemente fue consultado por la evaluación que tienen allá en la región del Biobío de este estado de excepción acotado que ya cumplió una semana. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Yo considero que el estado de excepción fue una medida que se decretó y que es pertinente. El decreto del estado de excepción es el mismo decreto que se ha señalado siempre. Y lo que creo que se debe hacer es una adecuada planificación de los medios para poder proteger aquellos lugares donde hay tránsito de personas. Eso significa que uno va a comulgar con ruedas de carreta como esto de que tenemos que tener protección en 22.000 kilómetros de ruta. Bueno, eso es irreal. Es irreal y lo quiero decir con todas sus letras. Y quien diga otra cosa parece que no conoce el territorio. Sí, son 22.000 kilómetros de ruta, dice el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz. Por eso dice que es un poco imposible que se pueda resguardar en cada uno de los puntos allí en la zona sur. Había sido más bien crítico el gobernador de la región del Biobío con el estado intermedio que en principio estaba proponiendo el Ejecutivo. Ahora dice que es una medida más bien acertada. Vamos a quedar muy pendientes aquí en el Palacio de la Moneda porque si bien no hubo anuncios al término de esta cita, precisaba allí la ministra del Interior que durante esta jornada se van a entregar todas esas propuestas al presidente de la República, que como sabemos es el que tiene la última palabra respecto de las medidas de seguridad que se puedan implementar allí en la macrozona sur. Y vamos a ver también si después de ese análisis se hacen nuevas vocerías o se entrega alguna nueva medida también para la macrozona. Sería interesante haber podido preguntar por parte de la prensa también a las ministras. Pero bueno, muchas gracias por este despacho. Vamos a volver contigo en cualquier minuto, Antonio. Buenas tardes. Gracias.